En esta lección vas a aprender a distinguir dos cosas que te pueden ser útiles para tu misión con los deportistas. Primero, que en el Antiguo Testamento encuentras ciertas acciones o actividades que podemos asimilar a nuestro concepto de deporte, incluso muy parecidas a las del antiguo deporte griego. Y segundo, que los actores de estas actividades las podemos equiparar como atletas. Tercero, que el mismo texto sagrado nos da la clave para encontrar significaciones para la fe, es decir, aplicarlos a la vida del deportista de hoy. En cuanto a lo primero, es decir, a las actividades que se encuentran en el Antiguo Testamento y que podemos asimilar como deportes, encontramos las siguientes. La carrera pedestre es algo similar pero diferente a la practicada por los griegos. El levantamiento de piedras pesadas es una demostración de fuerza. La lucha cuerpo a cuerpo, muy usual entre los combates guerreros. La arquería. La danza, que se realizaba en honor a su dios. La exhibición de fuerza. Los acertijos o adivinaciones. Y una costumbre de guerra que consistía en sustituir una batalla por una lucha entre los héroes de ambos ejércitos. Los antiguos pueblos guerreros empleaban la carrera como una modalidad de correo para llevar y traer mensajes. Encontramos episodios tales como la carrera de Ahimás y el Cusita, las habilidades para la carrera de Asael y la de los hermanos Gaditas, así como la carrera del profeta Elías. Aquí te doy las referencias de los libros de Josué, Primera de Samuel, Segundo libro de Reyes, Segundo libro de Samuel, Primera de Reyes y el primer libro de las Crónicas. Puedes ver capítulos y versículos en donde puedes extraer las acciones y los atletas de la carrera. Si quieres, puedes pausar el video, tomar nota de ellas o tomar una impresión de la pantalla para capturar estas citas bíblicas que ves aquí en cada una de las diapositivas. Estos episodios destacan las habilidades físicas, como la agilidad y la velocidad para la carrera que mostraron estos personajes, asociados a virtudes humanas y piadosas, como por ejemplo la presteza en correr como un campeón para prestar el servicio al pueblo. A estos atletas se les consideraba como hombres buenos, que portaban buenas noticias, llevaban y traían buenas noticias, pero sobre todo se les exaltaba la rapidez y la agilidad para buscar a Dios. En cuanto al levantamiento de piedras pesadas, es un concurso en que se demuestra la fortaleza, la fuerza. Se encuentra documentada en Zacarías 12:3. Zacarías ofrece la figura de la piedra pesada, comparable a la ciudad de Jerusalén, donde los pesistas serán los otros pueblos que intenten levantarla. Y aporta otra figura, la de la lesión deportiva. Habla del desgarro severo para quienes intenten levantarla. Aunque aparentemente el levantamiento de la piedra pesada no te ofrezca alguna inspiración para motivar tu fe o la de los deportistas, te sugiero que veas el gran significado que tiene la imagen de la piedra pesada, que podrías aplicarlo al invicto de la Iglesia como pueblo de Dios en medio de los otros pueblos del mundo. Ahora pasamos a considerar la lucha. Así como la competencia de la carrera, la lucha fue ampliamente utilizada entre los pueblos guerreros de la antigüedad.
En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios como luchador, a Jacob, a Job y al rey David. Las referencias bíblicas las puedes tomar del Génesis, del libro de Job, el primero y segundo libro de Samuel. Como puedes ver, las características de fuerza, el sacrificio de la entrega de sus cuerpos a favor de la libertad del pueblo, muestran que el atleta de Dios lucha más que todo por la victoria de Dios. Si requieres de episodios y personajes que inspiren al deportista ese espíritu de rectitud, te recomiendo que veas en la arquería que se practicaba en el Antiguo Testamento y en arqueros como Dios mismo, Samuel, los descendientes de Benjamín, los parientes de Saúl y el mismo rey David como arquero, te pueden ayudar a encontrar estos significados. No es sino que extractes de los episodios del Génesis, de Primera de Samuel, de Primera de Crónicas, de Segunda de Crónicas, Salmos, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, en el libro de los jueces, en Job, en las citas que ves aquí en esta pantalla. Puedes pausar el video o puedes tomar una impresión fotográfica de la pantalla. Todo esto para que veas el significado de rectitud, del obrar conforme a Dios, de la regla de juego que Dios pone al hombre, a través del símbolo del arco como rectitud. Consulta estos textos y emplea el deporte de la arquería como metáfora de la rectitud, de la ley y de obrar conforme a la voluntad de Dios. Existe una íntima relación entre la danza con los inicios de la actividad del entrenamiento de los guerreros y desde luego con el deporte. En el Antiguo Testamento encontramos que la danza también requería un gran esfuerzo. Por ejemplo, en la narración que hace el libro de Segundo de Samuel, capítulo 6, del 14 al 16, y también en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. David realiza una danza que implica carrera, caminata, salto y giro del cuerpo en sí mismo y siempre avanzando hacia adelante. Todo esto va acompañado de la rítmica y la música. Vale destacar aquí el significado corporal y espiritual de David como atleta, que danza en presencia de Dios. Los ministros del deporte pueden emplear este significado para orientar a los deportistas a que la práctica del deporte, los cristianos, lo debemos hacer en presencia de Dios, delante de Dios. Así que el propio cuerpo del deportista se ofrece como medio de alabanza y glorificación del Altísimo. La demostración de fuerza es algo parecido al levantamiento de piedras. El libro de Jueces documenta la práctica de esta ostentación para la diversión de los espectadores. Sansón emplea su fuerza para divertir a los enemigos, pero al mismo tiempo entrega su cuerpo, como actualmente lo hace el deportista, pero en su caso lo hace para liberar a su propio pueblo y alcanzar la victoria de Dios. Esto mismo ocurre en la pasión de Cristo, de la cual trataremos en lecciones que vienen más adelante. Al atleta cristiano hay que hacerle ver que en su entrenamiento, preparación física y en la competencia, lo que está haciendo es un sacrificio, que si no contiene el significado de ofrenda a Dios para su propio bien y para el de la humanidad, no tiene ningún mérito salvífico. Existen tres grandes campeones de la sabiduría. Estos son Salomón, Daniel y Sansón.
Estos tres atletas se caracterizaron por resolver con sabiduría todo tipo de enigmas. Se trata de una competencia intelectual que requiere de una fortaleza sapiencial, algo así como un deporte para sabios. En mi libro, El deporte, necedad o sabiduría, juego sucio, juego limpio en el Antiguo Testamento, hago un análisis de todas estas manifestaciones atléticas y su significado. En el caso de las adivinanzas, explico de cómo las citas que ves en pantalla, en ellas se muestra el significado de la adivinación de enigmas o acertijos como fuerza intelectual, pero sobre todo sapiencial. Esta fuerza la tienen los piadosos, que alcanzan a ser campeones de la sabiduría. El deportista ve en estos personajes unos ejemplos de fortalecimiento de la inteligencia y de la sabiduría para interpretar y saber leer los acertijos, los enigmas de la vida y los signos de los tiempos. Finalmente, verás que existen dos relatos en donde se emplea una competencia como sustituto de la guerra, hecho que también ocurría de manera más nacional en Grecia olímpica. En 1 de Samuel, capítulo 17, se narra la lucha entre David y Goliat, y en 2 de Samuel, capítulo 2, del 14 al 17, se relata la lucha entre 12 hijos de Benjamín y 12 hijos siervos de David. Pasemos ahora.